Hola, Hola compañera, ¿cómo estamos? salud, Salud, ¿eh? estamos ambos en el mismo, En el con mismo... mi mate Forever. ¿Qué? A ver, ¿qué es eso? Chaco Forever es el equipo más importante de fútbol de Chaco, eh, que tiene un nombre muy gracioso, sí, lo reconozco. O sea, Y del un amigo, Forever desde muy chiquita y ahora han pasado a una categoría superior, o sea, la que está por debajo de la A, entonces estoy siguiendo la campaña. una vez un amigo me dice, bromeando sobre el fútbol, me dice, vos sos más futbolero de lo que crees. Y si, si hay algo que no te tenía, Clau, era futbolera. Súper, lo que pasa es que era hincha de Boca y después o sea, o durante el macrismo no pude, o sea, fue como, se me quedó pegada completamente y bueno, eh, O sea, y dejé de mirar fútbol, dejé de mirar fútbol. la, O sea, es la, una de las cosas que me hizo el macrismo de las menores, digamos, pero también me quitó un disfrute. la, Era la, súper hincha de Boca. la política y el modo en que Macri metió la cola en Boca te hizo desistir de ser hincha. Sí, absolutamente, sí, sí, sí. Mirá vos. Sí, hasta que finalmente, bueno, este año, en el 2021, un amigo muy querido se enfermó de COVID, estuvo muy grave, y es un amigo que es de San Lorenzo y es fanático y siempre, bueno, a partir del macrismo quería, o sea, y empezó a hacer campaña para que yo me pase a San Lorenzo. Entonces, bueno, en ese momento, cuando él todavía estaba internado, le prometí que me iba a hacer hincha de San Lorenzo y me hice hincha de San Lorenzo. O sea, mi pareja y yo somos hinchas de San Lorenzo. Y de Chaco Forever. Obvio, sí, 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 ella es fanática también. Me dice que es una chaqueña más. Así. Bueno, No, tampoco estaba todo. te agradezco profundamente este rato. Hace mucho que no nos vemos y que no hablamos, así que por ahí nos vamos a poner un poco al día. Sí, Me da mucho gusto y me da mucho gusto también iniciar la charla con una cuestión futbolera, digamos, porque sí, es completamente fuera de agenda, ¿no? fuera de agenda, ¿no? Eso me hace pensar en dos cosas, que te las voy a tirar así sin demasiado preámbulo. Primero, en el modo singular en que en Argentina vivimos el fútbol, o la mayoría vivimos el fútbol, y que para una afuera es inconcebible, por lo menos como ponerle una cosa. Y el otro asunto que me viene, a partir de esta introducción espontánea que surge, es producir con lo no sabido. O sea, no prepararse, ni estudiar, ni hacer un protocolo del saber de, no, voy a conversar con Claudia Massín, voy a leer esto, voy a preguntarle esto, voy a hablar de esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que cada vez más pienso que la espontaneidad es lo mejor, ¿no? La comunicación humana. Saltearse bueno, esa cosa como durita y estructurada, ¿no? Y, Vos sabés y bueno, que hablamos con dejar que unos... las cosas se vayan armando mm, por sí mismas, ¿no? O sea, en mi experiencia, lo que se arma cuando algo se arma por sí mismo siempre es mejor, ¿no? Que lo que teníamos organizado en la cabeza, ¿no? ¿Hay un tiempo para eso? Digo, desmenuzo la pregunta. ¿Eso puede pasar en cualquier momento o acaso hay una madurez que uno alcanza o una claridad, en el mejor de los casos, a través de la cual uno accede a esa dimensión? Mira, yo creo que en mi caso me lo enseñó mucho la poesía, ¿no? La escritura de poesía, eh, como esta manera de acercarse a las cosas sin ideas preconcebidas. Yo soy una persona bastante estructurada en un montón de aspectos y organizada y demás, ¿no? Pero ahí es donde la escritura de poesía me hizo mucho bien, ¿no? Porque, bueno, desde el comienzo te encontrás con que tenés planes en relación a lo que vas a escribir, en relación a lo que querés decir, y la poesía te los desbarata
absolutamente, ¿no? Como esa frase de Diana Velesi que a mí me encanta y que siempre repito, que es que el poema es el accidente del programa, digamos, ¿no? Uno puede tener un programa acerca de, bueno, este libro o este poema va a ir por este lado, voy a buscar tal cosa, ¿no? Y el poema lo desbarata, o sea, nos obliga a como soltar todo lo preconcebido, digamos, ¿no? Que eso yo creo que es una de las cosas más difíciles de escribir poesía y una de las más hermosas también, ¿no? Eh, yo Hay creo que algo, a partir de eso quizás empecé a aprender muy lentamente eh, a tomar eso como un valor, ¿no? O sea, esa improvisación, entre comillas, ¿no? Esa espontaneidad como un valor. Para mí antes era como, bueno, un sinónimo de falta de preparación, ¿no? Como en esta sociedad que tiene ese discurso medio super yoico acerca de que, bueno, todo tiene que estar perfectamente armado y cerrar, y, ¿no? Hay una exigencia muy grande, ¿no? De estar al control, en el control de la situación, ¿no? de estar a la altura. ¿Mm? Dificilísimo desprenderse de ese discurso, ¿eh? Absolutamente, sí, 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 de estar a la altura. Bueno, por algo, viste, esto que los norteamericanos llaman el síndrome del impostor o de la impostora, ¿no? Que es como muy, en realidad es mucho más común en las mujeres, ¿no? O sea que eh, en relación a la escritura, ¿no? Como estar ocupando, en relación a la escritura y a otras cuestiones, ¿no? De estar ocupando un lugar para el que no estás preparada, ¿no? Vos sabés que es algo que yo escucho muchísimo en las alumnas, ¿no? O sea, también en algunos alumnos, pero se da mucho, pero mucho, mucho en las alumnas esta sensación de, bueno, no, yo no tengo la preparación suficiente, mi poesía no es lo suficientemente buena, ¿no? Y esto tiene que ver, o sea, arrogar esta falencia a alguna falla personal, digamos, ¿no? Eh, Me parece que tiene que ver más con algo cultural, ¿no? Con este lugar de las mujeres como nunca suficientemente preparadas, ¿no? Hay una, vos sabés que estaba buscando algo que lo recuerdo vagamente, no sé si es un taller que diste o compartiste algún espacio que hablaba de la hermosura de lo difícil, pero por favor corregime porque estoy siendo Exacto. impreciso. Sí, 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 se llama Lo hermoso y lo difícil el taller, Y sí. viene por ese lado, ¿no? Un poco lo que decías hace un rato. Absolutamente, sí, 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 o sea, todo el taller está basado eh, en que las cuestiones que más dificultad nos traen a la hora de escribir poesía son a su vez las más hermosas, ¿no? Y de las que con las que podemos enriquecernos muchísimo, ¿no? Y fundamentalmente tiene que ver con esto, y dejarse llevar, con perder el control, ¿no? Que es a lo que nos obliga de alguna manera la poesía, porque si no nos rechaza, ¿no? El poema nos rechaza, ¿no? No se produce. Solo se puede producir si dejamos ese intento de comandar, ¿no? Y nos entregamos a, bueno, lo que hace el lenguaje sobre nosotros, ¿no? O sea, este, sin tratar de conducirlo hacia el lugar que una quiere, ¿no? Ahora, qué difícil también distinguir entre ese difícil y la creencia de que todo es producto de un esfuerzo. Sí, bueno, ahí también la poesía tiene mucho para enseñar, ¿no? Porque también desmiente esto, ¿no? De alguna manera. No porque no haya que leer, o sea, no haya que formarse, hacer talleres, ¿no? Obviamente yo estoy a favor de todo eso, ¿no? Pero no estoy a favor de todo eso vivido como esfuerzo, ¿no? Sino como, como algo placentero, ¿no? O sea, como parte de la escritura misma, digamos, ¿no? Placentero y que también es difícil, ¿no? O sea, tiene su grado de dificultad. Eh,
pero bueno, o sea, si nos obliga a tratar de correr de la ecuación el elemento como yoico, ¿no? El yo que está, el ego que está ahí, eh, tratando de gobernarlo todo y que en la poesía lo único que hace es entorpecer, ¿no? Cuanto más ego, más dificultad y a veces dificultades insalvables, ¿no? Me encanta esta idea de Diana que vos traes del poema como accidente, por el hecho de que yo, escuchándote, Clau, pensaba que el poema o la poesía en sí es como un balbuceo. No se me viene esa palabra y como tal lo relaciono también con una dimensión de la infancia, ¿no? Con algo a lo que uno se tiene que aliar para poder decir algo desde ese lugar. Sí, me viene a la cabeza una cita de Proust que él dice que en la escritura en general, ¿no? Pero él tenía una escritura muy poética, ¿no? Que escribir es siempre escribir en una lengua extranjera, ¿no? Y que es siempre como tartamudear en la propia lengua, ¿no? Eso, la idea de tartamudeo me la trajiste vos con esto del balbuceo, ¿no? Mm, Y me encanta esa idea, ¿no? Porque tiene que ver con asumir que no, si vamos a escribir, y sobre todo si vamos a escribir poesía, no vamos a estar en un lugar de comodidad ni de control de lo que vaya a aparecer, digamos, sino que vamos a trabajar justamente con elementos que están fuera de nuestro ámbito de comodidad y de control, ¿no? Como eh, lo inconsciente, el propio cuerpo, aquello que no recordamos, ¿no? O sea, y que ahí aparece mucho la infancia, ¿no? Con retazos de recuerdos, ¿no? Que no va a haber una linealidad ni una claridad, como sí puede haberlo en cierta narrativa, tampoco en mm. todas, para nada, ¿no? Por eso debe ser cierto, ¿no? Lo que decía Hellman de que toda poesía es hostil al capitalismo, ¿no? En tanto eh, no se deja arreglar o normar por lo que nos rige en ese sentido. Exactamente, es improductiva en el sentido de que no sirve para algo, digamos. O sea, yo creo que la poesía puede, eh, estoy convencida de que produce efectos, ¿no? Eh, y a veces efectos muy potentes, ¿no? Tiene mucho poder. Eh, pero produce ese efecto sin buscarlo, ¿no? Eso es lo maravilloso de la poesía, que no se trata de intentar producir ese efecto se produce o no, digamos, pero eh, ese discurso capitalista que tiene que ver con el mérito, con el esfuerzo, pero el emprendedurismo y esas palabras espantosas, en relación a la poesía no aplica, digamos, ¿no? Es improductiva por excelencia, digamos, ¿no? Eh, A no todos los produce, que, afecta. mm, a todos los que hemos tenido el privilegio de leerte, eh, bueno, voy a hablar por mí, pero cuando yo he leído buena parte de lo que has escrito, eh, leo a una niña o veo a una niña, escucho a una niña, entonces tengo ganas de hacerte una pregunta que nunca te hice. ¿Cuándo te descubriste poeta? ¿Cuándo y cómo te descubriste poeta? Yo creo que fue a partir de una lectura, ¿no? Bueno, me parece como una puerta de entrada de muchas, ¿no? O sea, eh, a partir del momento en que pensé, yo quiero escribir así, ¿no? Que fue bueno, frente a un libro de Marguerite Duras, nada menos, ¿no? O sea, poco ambiciosa la idea, que esa fue en esencia, ¿no? El descubrimiento de ese tipo de escribir como poesía, porque además era un libro aparentemente de narrativa, ¿no? Pero sí me di cuenta de que en ese libro pasaba otra cosa en relación al lenguaje. Yo era muy lectora
y no estaba en absoluto acostumbrada a lo que me encontré ahí, digamos. Fue una sorpresa, nuevamente, ¿no? Esto de lo espontáneo, de lo azaroso, ¿no? Ese encuentro azaroso a mí me hizo cambiar mi concepción acerca de cómo se escribe, ¿no? O sea, cómo es posible relacionarse con el lenguaje. La manera que ella tenía de tratar a las palabras era la manera que yo quería tener, ¿no? De tratar a las palabras, ese modo de acercamiento a las palabras. Y un tiempo después, quizás no muchos años después, ya haciendo taller, digamos, en la experiencia del taller, ahí sí empiezo como a ubicarme como poeta, como escritora, ¿no? Pero sin duda me llevó muchos años reconocerme como tal, y esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con ese, sí, ese autorreconocimiento, ¿no? Pensar este, bueno, que una puede, digamos, convertirse en una escritora, ¿no? En eso tan admirado, ¿no? Porque, bueno, era lo que más admiraba en el mundo, ¿no? O sea, la gente que era capaz de escribir esas maravillas que yo leía, ¿no? Y que de repente puede ser parte de ese colectivo, ¿no? Es eh, como muy intimidante, ¿no? Pensás, no, nuevamente no estoy a la altura. Em, Y lleva muchos años desarmar eso, ¿no? bueno, ahí va, me das pie para esto, con esto de que lleva muchos años. La poesía es de cocción lenta, la poesía es lenta, me parece, te lo quiero preguntar, y también lo quiero atar a lo que hablamos hace un ratito respecto de algunas claridades o revelaciones que no llegan sino con el tiempo. A algunos les llega más temprano, a otros más tarde, a algunos no les llega nunca. Y no hablo de una claridad en términos de una verdad, de un saber o de un asunto que, no, mira, la fórmula era Es esta. una certeza, sí. Exacto, Ujú. sino más bien algo que tiene que ver con la asunción de esa demora y con el modo en que transcurre eso, ¿no? Sí, bueno, esta es otra cuestión, esta es otra de las dificultades de las que yo hablaba en ese taller que vos mencionás, ¿no? La cuestión de cómo nos obliga, o sea, es imposible no trabajar eso, cómo nos obliga a trabajar la paciencia, ¿no? Como la paciencia, como decía Rilke, es todo, ¿no? En la escritura. Eh, y bueno, yo personalmente soy una persona extremadamente impaciente, ¿no? Creo que en el único terreno en el que puedo esperar el tiempo necesario es en el terreno de la poesía, ¿no? Me cuesta mucho aplicarlo en la vida, ¿no? Por eso, bueno, hay una división entre cómo una puede lidiar con las palabras en la poesía y cómo puede lidiar con determinadas cosas en la vida, ¿no? Eh, a mí personalmente lo que me pasa cuando escribo es que hay como un arrebato, bueno, fiel a mi personalidad impaciente, la escritura surge como una ola, ¿no? Así como arrasadora, ¿no? Escribo muchísimo en poco tiempo, ¿no? Pero después viene el proceso como de edición de eso que escribí, ¿no? Entonces, eso de reescritura, de corrección, o como querramos llamarlo, ¿no? Que sí o sí te frena, te pone un freno, te obliga a detenerte el tiempo que sea, ¿no? Tengo una ambivalencia enorme en relación a ese tiempo, ¿no? Por un lado, considero que es sumamente necesario, por otro lado, por momentos lo sufro. Digamos, por momentos, cuando no encuentro, ¿no? La palabra o cuando no encuentro la solución, digamos, a determinados problemas en un poema, bueno, hay como una desesperación, ¿no? Por salir de ahí, que creo que en realidad en mayor o menor medida nos pasa a todos, ¿no? O sea, eh, Gajes del bueno, oficio. sí, sí, es bueno. Tiro el poema y empiezo de nuevo, o tiro el poema y renuncio, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está esta posibilidad de decir, no, lo espero el poema, ¿no? Espero
que aparezca eso que de ninguna manera puedo forzar, ¿no? Porque ante el intento de forzar el poema se resiste y se resiste y se resiste eh, y hay algo en nosotros que sabe que ese poema no está, eh, no es la mejor versión posible, ¿no? No recuerdo quién decía, quizá recuerdes y me ilumines, pero respecto a esto, Clau, que es, bueno, ponerle algo así, decía como, sin duda yo he escrito un montón de buenos poemas y poemas así, asá, pero sin duda los mejores poemas son los que no he escrito. Un poco lo pienso esto en relación con esa sombra, eso no dicho, eso no escrito, eso que tiembla en algún lugar, ¿no? Ujú. Es que yo creo que definitivamente, ¿eh? O sea, la poesía no es algo que alguien escribe, es algo que se escribe, ¿no? Cuando aparece la poesía es algo que aparece por sí mismo, digamos, ¿no? Y no es la idea romántica, ¿no? De la inspiración o de ser como un canal para que algo pase a través nuestro y qué sé yo. Eh, Creo que tiene más que ver con una posición eh, de receptividad o de escucha, ¿no? O sea, la escritura de poesía. Es un poco lo que hablábamos también antes, ¿no? O sea, cuanto más estamos sometidos a esta tiranía del yo que quiere que se hagan las cosas como él quiere, más se complica la escritura, digamos, ¿no? Eh, Me parece que el desafío es poder entrar en ese estado de receptividad, ¿no? Sin tanto ruido, digamos, ¿no? Poder como librarse del ruido ambiente y del propio ruido, que a veces son el mismo, y bueno, ahí dejar que algo advenga, ¿no? Que algo aparezca, ¿no? Hay una frase muy hermosa de Pizarnik, que ahora no me voy a acordar exactamente cómo es, que en los diarios dice que a veces cuando se encuentra con los poemas que escribe, eh, no sé si dice a veces o cuando me encuentro con los poemas que escribo, o sea, como que no se reconoce, digamos, ¿no? No se reconoce como autora, ¿no? Hay una extrañeza, una sorpresa, ¿no? ¿Cómo pude, dice ella, algo así como con mis manos de campesina, labrar también esta tierra o algo así? Es una frase hermosa, ¿no? Como se corre del lugar de, bueno, esto lo escribí yo, ¿no? Y se planta frente a ese extrañamiento, que también creo que es algo que todos en algún momento, los que escribimos poesía, sentimos, ¿no? Esta sensación de dónde salió esto, ¿no? Y es una pregunta que en general no tiene respuesta. Y no es maravilloso, a mí no sé, me pasa en la vida, por ahí en estos últimos años, de desconocerme, ¿no? Mm. Desconocerse, ¿no está bueno? Absolutamente, ¿no? Porque es ahí donde va a aparecer algo genuino, ¿no? O sea, cuando uno se reconoce, digamos, me parece que lo que reconoce son como los hábitos, los prejuicios, la construcción, ¿no? Esa que es el yo, ¿no? Que es una construcción, una ficción para movernos en el mundo, digamos, ¿no? Eh, en cambio, cuando te encontrás frente a algo que supuestamente escribiste vos y en donde te desconoces, me parece que también hay un acto de verdadero reconocimiento en ese desconocimiento, ¿no? O sea, como registrar que eso está en vos, digamos, ¿no? Y que no lo sabías, ¿no? De antemano. Eh, Qué maravilla dar lugar a esa ignorancia, ¿no? Y abandonar la presunción de que uno lo sabe todo o debe saberlo todo. Sí, yo creo que es muy liberador, ¿no? Yo siempre uso esa palabra en relación a la escritura, ¿no? Que muchas veces en relación a la poesía como liberadora en relación al dolor, ¿no? Pero también es liberadora en este sentido, ¿no? Que nos permite como encontrarnos
con zonas que desconocíamos, ¿no? Como enterarnos de cosas, ¿no? O sea, no se trata de decir lo que sabemos, lo que ya sabemos, o suponemos que sabemos, sino que aparece un saber que desconocíamos que estaba ahí, digamos, y que tampoco es nuestro, ¿no? Es como un saber que nos llega, ¿no? Por eso lo de la receptividad, ¿no? Tiene que ver más para mí la poesía, la escritura de poesía con la escucha que con el hablar, ¿no? O sea, se habla en segunda instancia o se escribe en segunda instancia, pero primero, si no estás en disposición de escuchar, eh, el que habla ahí es, claro, como vos decís, el que reconocemos como yo, digamos, ¿no? Y es el menos interesante. Es una construcción muy armadita, ¿no? Muy, que no nos sorprende ni sorprende a nadie en realidad, ¿no? No conmueve ningún cimiento, digamos. Me viene esto, Claude, de que probablemente, no sé si la poesía sea una forma de hacer silencio, pero digo, tiene una relación con eso y también con esta idea de Diana Vélez y de la pequeña voz del mundo, ¿no? Esto pequeño, ¿no? Que se alza de manera, una vez más, ¿no? Balbuceante. Totalmente, ¿no? Y que justamente es una pequeña voz, ¿no? O sea, pero es una pequeña voz, ella dice, no dice la pequeña voz de la poesía, es la pequeña voz del mundo, ¿no? La que habría que escuchar, ¿no? Y como es pequeña, o sea, es necesario hacer silencio, ¿no? Nuevamente, bueno, yo hablaba del ruido, ¿no? Como frenar un poco el ruido y disponerse a escuchar. Hay una anécdota que es muy hermosa de Susana Villalba, ¿no? Que ella escribió un libro que se llama La Bestia Ser, que es maravilloso, eh, en el que hay tres, digamos, personajes, no sé cómo llamarlos, digamos, tres voces sería la palabra. Una es un árbol, otra es una piedra y otro es un perro, ¿no? Que hablan cada uno desde sí, ¿no? La voz que habla en el poema, el yo poético es el de cada uno de estos seres, ¿no? Y ella contaba en una entrevista que nos hacen conjunta, ¿no? En una charla en realidad que tenemos, que cuando empezó a escribir los poemas en relación a la piedra, se fue un fin de semana a San Luis, ¿no? Totalmente fuera, en una época fuera de temporada, digamos, y se fue a una zona de San Luis que es está particularmente llena de piedras, ¿no? Y estaba ella sola con las piedras. Entonces, bueno, la persona que coordinaba le pregunta, bueno, ¿y qué hiciste ahí? ¿Empezaste a escribir los poemas? Y ella dice, no, me quedé escuchando las piedras. O sea, me pareció precioso, ¿no? Porque además Susana es una persona que no es para nada pretenciosa, digamos, ¿no? O sea, que lo dijo con un tono, como quien dice, me quedé escuchando a los pajaritos, digamos, ¿no? Con naturalidad, ¿no? No, me quedé escuchando las piedras. Y después apareció el poema. Me pareció hermoso eso. Sí, aparte, aparece acá, por lo que te escucho, en esta anécdota de Susana Villalba, un elemento que, eh, n- a ver, no necesariamente uno podría decir que tiene relación con la poesía, probablemente sí, pero digo, sí tiene relación con esa fuerza disruptiva que un poco que rompe, desbarata, que es el humor, ¿no? Porque todo el mundo esperaba que dijera, sí, produje los poemas, no sé qué, no, me quedé escuchando las piedras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, ¿no? Como la irreverencia, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, como, me parece que esa frase que dijo viene de una concepción que ella tiene de la poesía, ¿no? No como algo, por eso te decían, no hubo como una pretensión, no es el poeta que se queda escuchando a ver si escucha la voz de Dios, ¿no? Este, sino, o sea, desde un lugar mucho más humilde, ¿no? Que bueno, el humor tiene algo de eso, ¿no? Como que nos vuelve también más humildes, más humanos, ¿no? Este, nos saca de ese lugar pretencioso, digamos, ¿no? La Eh, solemnidad, ¿no? Solemnidad, ¿no? Que siempre suele estar como muy asociada a la idea general, ¿no? De la poesía, ¿no? Yo que
trabajé durante un par de años en la carrera de Artes de la Escritura, ¿no? Y la materia en la que trabajaba se llamaba Poesía uno, o sea que era la puerta de entrada para un montón de gente que jamás en la vida había leído poesía. Y la primera pregunta era, bueno, ¿qué asociaban con la poesía? Y invariablemente aparecía la solemnidad, el elitismo, el aburrimiento, ¿no? Claro, y quedaban muy sorprendidos cuando aparecían los poemas, ¿no? Cuando leíamos los poemas, ¿no? De autores diversos, digamos, ¿no? Porque veían que era posible una poesía que no tuviera ninguno de esos condimentos, ¿no? Eh, pero bueno, hay una idea, ¿no? Y a veces también en algunos poetas puede estar esta idea, ¿no? De la poesía como algo solemne. Eh, no sé, mira, yo tengo, hay un poema en el libro nuevo eh, que en un verso dice algo que para mí fue un descubrimiento después de muchos años, por ejemplo, ¿no? Que es, nada es tan serio, pero hay cosas sagradas, dice el poema, me estoy citando a mí misma, es muy egocéntrico, lo mío. Pero lo traigo porque realmente para mí fue, en el momento de escribirlo, bueno, tuvo ese valor como de revelación, ¿no? Ah, es verdad, o sea, puede haber cosas sagradas eh, y a la vez nada es tan serio, y las dos cosas son ciertas, ¿no? Mm. La poesía, por un lado, puede ser sagrada, sublime, digamos, y por otro lado, tampoco es tan seria, ¿no? Tampoco es para tomársela tan en serio, ¿no? Me Eh, haces, me eso, haces, admite el humor, mm, admite un montón de cosas que se cree que no tienen que ver con la poesía, ¿no? me haces acordar a una idea de Agamben, ¿no? De esta idea de la profanación, de lo improfanable, ¿no? Que él habla de que la tarea de los jóvenes es profanar lo improfanable, o la tarea política, una cosa así, ¿no? Como Sí, de tocar y mover eso que, bueno, era intocable. sí, yo creo que eso es muy importante como tarea, ¿no? Para los poetas, porque precisamente es lo que va a hacer que los poemas tengan una mayor universalidad, ¿no? Un mayor alcance, un mayor efecto en una mayor cantidad de personas, ¿no? No tomarse ni tomar a la poesía tan en serio, aún sintiendo que es central en tu vida, que es sagrada en tu vida, ¿no? Pero a la vez, como todas las cosas del mundo, no es tan seria, digamos, pues podemos reírnos de eso, ¿no? Eh, Vos sabés que hace más de media hora que estamos hablando de poesía, de escritura, de cosas que vamos inventando sobre la marcha, y pensaba, escuchándote, Claudia, que la conversación entra por el lado del fútbol, y recordaba que, viste que las cosas inventan géneros o subgéneros, ¿no? Es decir, en Argentina, y seguramente en otros lugares también, pero en Argentina sin dudas, el fútbol fabricó otro género que es el hablar sobre fútbol, que es como una sí, literatura una literatura en sí, ¿no? Es un género, ¿no? Es decir, bueno, es un grupo de gente que se junta a hablar de fútbol y podría estar horas. Después está, por ejemplo, la gente que habla de comida, ¿viste? Están ajá, los que hablan de comida, ¿no? Porque están, pasiones, ¿no? claro, están comiendo y hablando de comida, ¿no? Sí, 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 sí. Y también te tiro esto porque hay un montón de literatura que habla sobre literatura, que no sé si la podríamos ubicar dentro de la crítica literaria, porque me parece que no, pero sí hay un montón de literatura, no sé, me vas a iluminar, pero por ejemplo se me ocurre así de manera más o menos rápida Alicia Genovese, Tamara Kamensain, Ujú. que hablan sobre poesía y han escrito maravillas sobre poesía. La misma Eh, Diana, ¿no? Que Diana, vos la citás. Sí. eh, ¿te es natural eso? Digo, me parece que sí, es una pregunta medio retórica, pero por tu lugar de docente, de construir espacios como los talleres, ¿y te es placentero, digo, además de la escritura, que es como el momento de la soledad y de la porosidad, pero te es natural eso?
Sí, sí, me es muy, muy placentero. Además, hay una cosa que nos pasa, yo generalizo, quizás no sea tan así, pero en general la gente que no escribe poesía tiende a pensar que los poetas cuando nos reunimos hablamos de poesía. Error. Generalmente hablamos de cualquier cosa menos de poesía, digamos, ¿no? De cosas quizás más mundanas o más prosaicas, digamos, o de cosas importantes, digamos, pero podemos hablar de política, mil cuestiones, pero no necesariamente, a veces puede aparecer, digamos, pero en general no hablamos de poesía, ¿no? Entonces, el espacio de los talleres o de las entrevistas, para mí es hermoso porque me permite saber qué pienso acerca de ciertas cosas, ¿no? Y así como, mira, justamente hace poquito terminé un libro que para mi sorpresa, una editorial de Buenos Aires que se llama Las Furias, me propuso escribir un ensayo, ¿no? Sobre poesía. Eh, a partir de un textito ensayístico que que me habían pedido, también fue por encargo, digamos, para una entrevista, ¿no? Y que la idea era que cada uno de los poetas entrevistados presentara un texto sobre poesía, ¿no? Y a partir de ese texto me dijeron, bueno, nos gustaría que amplíes lo que decís acá y que, bueno, escribas un ensayo sobre poesía, ¿no? Y fue también muy complicado para mí porque eh, no quería caer en una escritura academicista, quería que fuera un ensayo lo más poético posible, pero a la vez había ciertas ideas que quería transmitir, ¿no? Y bueno, cómo transmitir esas ideas de una manera más poética, que no haya una decisión entre la escritura poética y la escritura ensayística, ¿no? No sé si lo logré en realidad, pero fue muy disfrutable. La verdad es que, bueno, es un libro que se llama Curar y ser curados y que habla que es un verso de un poema mío, y que habla el subtítulo es Poesía y reparación, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que es un gran tema para mí, digamos, y, y bueno, yo les ofrecí centrarlo en esa cuestión y a ellas les interesa particularmente esa cuestión, ¿no? Si la poesía cura, no cura, ¿no? O sea, todas las ideas que hay acerca de eso, ¿no? Em, el tema de tu poesía, como los temas de la poesía, aparece en ese silencio, como Susana con las piedras que escuchaba, digo, en esa porosidad de dejarse atravesar, y de algún modo uno va construyendo su escritura poética a partir de eso. No te lo pregunto porque, bueno, justamente acabas de decir que es un tema para vos esto de la cura, la reparación, y sin duda lo es, en tu escritura se nota eso. Em, pero fue así, digamos, esa revelación, ¿fue como un poco sobre la marcha o cómo fue? Sí, sí, apareció, se impuso como cuestión, digamos, ¿no? O sea, hasta un determinado momento que yo creo que se impuso a partir del libro La plenitud, que es donde está ese poema que habla del curar y ser curados, ¿no? Y bueno, después prosigue, ¿no? De hecho, hay un libro llamado La cura, ¿no? Este, y siempre de alguna u otra manera aparece a partir de ahí, ¿no? La idea de curarse, de curar algo, ¿no? Y de la poesía como, como un instrumento de esa cura, ¿no? O sea, pero nuevamente, no pensando la poesía como terapéutica, ¿eh? O sea, es lo primero que aclaro en ese ensayo, ¿no? Que porque lo terapéutico es algo que uno utiliza para algo, ¿no? O sea, vas a una terapia porque padeces, ¿no? Y la terapia busca una determinada cura, ¿no? Me parece que la poesía no hace eso, o sea, lo hace por añadidura, digamos, ¿no? O sea, produce esa cura, que para mí definitivamente la produce, eh, pero sin buscarla, ¿no?
es algo sucede, ¿no? Mm. Como veníamos Pe- hablando desde el comienzo. claro, pensaba, Claudia, en esto de una cura que también, em, bueno, yo sé que vos pensás un montón de cuestiones justamente en términos colectivos, ¿no? Ujú. Pensaba en una cura, en una expectativa de cura que no sabemos si sea posible, em, que, que justamente la sociedad, digamos, evidencia o muestra una serie de rasgos terribles, ¿no? Voy a ubicar esta cuestión que quiero conversar con vos puntualmente en el último hecho del intento de homicidio de Cristina, y lo que es el hecho, ¿no? Bueno, si bueno, uno puede pensar el hecho en sí como algo terrible, muy grave, pero después, lo que viene después es tan terrible como eso, ¿no? Los discursos, todas las retahílas de odios y la Sí. caterva de gente que aparece diciendo, banalizando las cosas, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso y cómo lo ves? Mira, eh, lamentablemente creo que como a todos, la situación me agarró por sorpresa por un lado y por otro lado no, digamos, ¿no? Por otro lado eh, bueno, era muy anunciado, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad creo que tendemos a armar como una especie de decisión, digamos, artificial entre palabras y hechos, ¿no? Y las palabras son hechos, ¿no? Las palabras son hechos que se lanzan al mundo, digamos, ¿no? O sea, no solo disparadores de hechos, o sea, decir es hacer algo, ¿no? Estás haciendo algo cuando decís determinadas palabras. Y esas palabras tienen un poder muy grande, sobre todo si son amplificadas, ¿no? Pero siempre la palabra tiene poder. Entonces, eh, todo esto que vos mencionás, eh, viste, hay como justamente a través de las palabras se trata de instalar un discurso muy perverso, ¿no? Que es que las palabras son una cosa y los hechos son otra, ¿no? Y que si alguien, bueno, esta idea del loquito suelto, que bueno, tiene problemas personales, no hay problemas colectivos, ¿no? No tiene nada que ver con ningún discurso que ande apremiándolo a hacer algo, ¿no? Este, que ese discurso es perverso porque separa dos cosas que están unidas, ¿no? O sea, hablar de matar, está bien, no es lo mismo hablar de matar a alguien que efectivamente matarlo, ¿no? Pero es parte de un continuo, ¿no? O sea, esas palabras lanzadas, bueno, generan efectos, ¿no? Así como el discurso de la poesía, que para mí es un discurso de la reparación, de la empatía, de la compasión, digamos, genera efectos, el discurso del odio también lo genera, ¿no? Y son efectos incalculables, ¿no? Y bueno, si no hay nadie que se responsabilice, digamos, de lo que está diciendo, lamentablemente la espiral de violencia este, y de horror sigue su camino, ¿no? O sea, a mí me parece, como vos decís, que es gravísimo el hecho y es igual de grave que después haya desmentidas sobre el hecho, que se diga, no, fabricado, armado, ¿no? Eh, Negando nuestros propios sentidos, ¿no? Lo que se ve, y lo que la propia jueza de la causa manifiesta, ¿no? Bueno, como una... Sí, y confirmando algo que estaba ahí, ¿no? Me acuerdo de La cinta blanca, esta película un poco, no sé si hermana, pero comparable con El huevo de la serpiente, ¿no? Sí, pensé en Es esa decir, es precisamente. como cuando después uno lee, qué lástima que no salió la bala. Ah, mirá vos, Ujú. esta gente pensaba, eso está ahí, ¿viste? Sí, sí, Está, yo había leído unos días antes a alguien que
había una foto de Cristina saludando desde el auto, parada, ¿no? Saludando, muy expuesta, y alguien había puesto como comentario dónde están los buenos francotiradores cuando uno los necesita, ¿no? Eso me quedó grabado, ¿no? Y un par de días después pasó esto, ¿no? O sea, evidentemente esto estaba en el aire, ¿no? Y no estaba en el aire por generación espontánea. Eh, Ahí me parece que hay como, pero me parece que viene de hace tiempo, ¿no? Esta cuestión de la devaluación de la palabra, ¿no? Se puede decir cualquier cosa, y también en el sentido de que se puede mentir sin consecuencias, ¿no? Se puede decir desde un puesto importante de gobierno, bueno, yo vengo como presidente para hacer estas cosas y después hacer exactamente lo contrario y no pareciera, o no es que no pareciera, no hay consecuencias, ¿no? Entonces, esa devaluación de la palabra hace que se la considere como, bueno, no tiene nada que ver con lo que se hace, ¿no? La palabra por un lado, los hechos por el otro. Y no funciona así. Sí, hay tanto material para citar en ese sentido. Recuerdo a un poeta colombiano, ¿no? Con un Henry Luque Muñoz, que un poema brevísimo, justamente encima se llama Al Blanco, ¿no? Que empieza diciendo, con Mm, una palabra se puede matar, ¿no? Basta con arrojarla a la cabeza del enemigo. Como decía, con una palabra se puede matar, aunque se tenga enfrente toda la pólvora, aunque se tenga enfrente todas las armas. Basta con arrojarla a la cabeza del enemigo, apuntarla o dejársela para que la recuerde. mm. Pero sí, bueno, me sacaste la idea de esto del decir sin consecuencias, de la devaluación, la banalización. Es tremendo. Absolutamente, ¿no? Sí, sí, hace poco escuchaba eh, a alguien que milita, ¿no? Un activista africano que milita en contra de los discursos de odio, que él decía algo muy, muy sencillo y que sin embargo no terminamos de entenderlo aparentemente, ¿no? Que es que, bueno, antes del holocausto hubo algo que permitió el holocausto y eso que permitió el holocausto fueron los discursos de odio hacia determinado sector de la población, ¿no? Y así, bueno, todos los genocidios y todas las tragedias fueron precedidas por estos discursos, ¿no? Surgió primero en el campo de las palabras, ¿no? Eh, y es ahí donde en todo caso hay que trabajar, ¿no? Para eh, sanar algo, justamente hablando de sanar, ¿no? Ahí hay algo que necesita ser sanado, ¿no? Que está muy enfermo. Porque no deja de sorprender el modo, uno lo ve en lo cotidiano, con vecindades, grupos de WhatsApp y comentarios, memes, frases, cositas, que son en apariencia livianas, ¿no? Bueno, algo que circula por un grupo de WhatsApp y son terribles, ¿no? Eh, Sí, y mira, ahí me hiciste pensar otra vez en la cuestión del humor, ¿no? Cómo el humor puede ser usado para justamente restarle importancia a determinadas cosas, digamos, o volverlas aceptables bueno, o dadas, ¿no? Es normal que estas cosas pasen, digamos, ¿no? O sea, a veces el humor puede ser muy dañino, ¿no? Y muy destructivo, puede ser utilizado como herramienta, ¿no? O sea, también constituirse como un discurso de odio, ¿no? Cuando en realidad su origen me parece que tiene más bien que ver con lo vital, ¿no? Como un mecanismo que tenemos les humanos frente a bueno, las dificultades y los padecimientos y las cuestiones que resultan muy difíciles de digerir en la vida, ¿no? mm. Eh, pero también puede usarse para dañar, para matar, Te ¿no? quiero Como vos llevar para decías. el lado del bien, de alguna idea del bien en relación con la corrección política, porque Mm. me da la sensación de que, voy a proponerte esta conjetura, de que la poesía no necesariamente apunta al bien, pero sí a lo vital. Sí,
Sí, sí, sí, completamente de acuerdo y ahí en eso me interesa mucho hacer énfasis, ¿no? Porque si no caemos como también en una corrección política que es también igual de banal, ¿no? O sea, condenamos el hecho, va, pero em, condenar no significa comprender, ¿no? Hay un libro muy hermoso de Chantal Maillard que se llama La compasión difícil, ¿no? En la que ella plantea que la compasión implica no solo la compasión hacia la víctima, digamos, ¿no? Que la compasión difícil es aquella que tiene que ver con tratar de ponerse en el lugar de otro que eh, en quien, en cuyo lugar no quisiéramos de ninguna manera ponernos, ¿no? O sea, en el lugar del victimario, por ejemplo, ¿no? A mí me pareció muy interesante porque ahí se desligan las cuestiones o sea, que solemos ligar a la ética, a la moral, ¿no? Esto lo pienso en relación a a la poesía, pero también a cómo pensar diferentes cuestiones, ¿no? Y que compadecer o sentir empatía no significa exculpar a nadie, ¿no? Significa entender por qué eh, pasa lo que pasa, por qué a determinada persona le pasa lo que le pasa, ¿no? Por supuesto es dificilísimo porque es mucho más fácil ubicar el mal de todo de un lado, digamos, y el bien del otro y no ver las, los matices, ¿no? Infinitos matices que hay ahí, ¿no? Pero a mí me parece que es la única manera, ¿no? Si podemos aprender a ver esos matices y también a reconocer en nosotros mismos, ¿no? O sea, eh, mira, lo contaba en análisis esto, ¿no? Que estábamos en la marcha previa al atentado. Y bueno, acá en Córdoba, que es un lugar históricamente hostil, digamos, a los movimientos populares en general hace bastante tiempo, y era tan hermoso el clima que había en esa marcha que en un momento yo le dije a mi pareja, imagínate que toda la gente de Córdoba fuera así, o que solo solo hubiera esta gente en Córdoba, ¿no? Y después, ¿no? Trabajándolo en terapia, eso, dije, pero acá hay un deseo, un cierto deseo inconsciente de exterminio, digamos, ¿no? O sea, obviamente no lo pienso conscientemente así, ¿no? O sea, la frase no fue, habría que matar al todo el resto o habría que exterminar al resto de la población para que vivamos en paz, ¿no? Pero sí hay una idea, ¿no? Como de que el bien estaría en alguna parte y el mal en otra, ¿no? Y creo que todos estamos tomados por esta idea, ¿no? Más allá de que esto no significa decir, bueno, acá hubo una víctima, digamos, no, no. Sí, Claro, no pero significa exculpar a mm, nadie, digamos, claro. significa tratar de comprender y de comprender en nosotros mismos, ¿no? Cuántas de estas cosas hay en cada uno, ¿no? Sí, me haces Y pensar. no lo vimos, no lo vemos, mm, ¿no? No lo escuchamos. Yo pude escucharme en terapia y decir, "Ah, mira, y bueno, decírtelo me da vergüenza, me da pero pudor, alivia un digamos, poco, ¿no? en aquel momento, pero alivia, porque es darse cuenta de que estas como pasiones, digamos, o estas emociones primarias están en todos. El tema es qué hacemos con eso, ¿no? Si decidimos de alguna manera darles rienda suelta, o si no, digamos, y que, bueno, obviamente si hay un discurso prevaleciente en los medios que todo el tiempo replica estos discursos y busca justamente que esas emociones primarias crezcan y crezcan y crezcan, va a ser más difícil, ¿no? Que podamos ser conscientes y tratar de, reconociéndolas, mantenerlas a raya, digamos, ¿no? Sí. Porque es el discurso naturalizado, ¿no? O Ujú. sea, está bien sentir eso, es más, es natural, ¿no? Sí, dijiste tantas cosas no sé por dónde arrancar, pero pensaba que comparto esa fantasía
Mm, de un lugar sin fisuras, ¿viste? Donde, bueno, todo sea al gusto de uno. sí. Y también la maravilla esta de la idea de Chantal Maillard con esto de la compasión difícil, porque me parece que así funciona el amor, así opera el amor, en un punto, ¿no? Digo, ¿a qué me refiero? Ujú, De dar lo que uno no tiene, sí, de esa sí. dificultad que es en construir lo que uno no sabe que puede construir. Y a la vez pensaba que en un plano político, ante hechos de esta naturaleza, también pensaba en la cuestión de los límites, que me parece que es la discusión o una de las discusiones de este tiempo que involucra a lo mediático, a los medios, a los actores políticos, al arco político en sí, a la sociedad sin duda, de cómo, por poner un ejemplo no puntual, pero cómo y por qué se naturaliza que una persona puede ir a una protesta con una bolsa mortuoria y una soga Mm. al cuello simulando el cadáver de un determinado funcionario o funcionaria, cómo pueden ir con una guillotina. Y Claro, porque se lo homologa a la libertad de expresión, digamos. Y ahí hay un conflicto, porque eh, el odio no es una opinión, digamos, ¿no? No, no es una opinión. Eh, qué sé yo, hay términos para mí que son fallidos, como homofobia, porafobia, ¿no? Fallidos hasta cierto punto, porque hay un elemento de miedo, pero lo que prima y lo que impulsa a actuar muchas veces es el odio, digamos, ¿no? Debajo de ese odio sí seguro que hay miedo, ¿no? Pero el énfasis, no sé si lo pondría en el miedo, digamos, o en ese odio nacido del miedo a lo diferente, ¿no? Eh, y tanto ese miedo como ese odio no son opiniones, digamos, ¿no? No son opiniones que merecen el mismo lugar que otras, digamos, son directamente emociones a las que hay que darle algún dique, digamos, ¿no? Porque si se desbordan, pasa lo que pasa, sin ¿no? duda. Magnicidio, un genocidio, digamos. Te quiero llevar para el lado bueno, de los lugares, de las ciudades, de la Feria del Libro, que es lo que te va a traer a Rosario en estos días. Bueno, ahora estás en Córdoba. Recién hablabas de un rasgo Sí, que más o menos sí, todos conocemos de Córdoba, ¿no? Que no sí, deja de ser sorprendente porque, como en la mayoría de los lugares y las personas, digo, hay una convivencia de algo del orden de lo bello, ¿no? Que tiene que ver con un montón de rasgos de Córdoba, con esto que resulta muy sorprendente también. Pero sí. sé también de tu amor, de tu afecto por Rosario. ¿Cómo explicas Sí. esos afectos por lugares que uno ha frecuentado? Mira, yo podría racionalizarlo, y de hecho lo he hecho, diciendo, bueno, Rosario es para mí como una confluencia perfecta entre una gran ciudad en una escala más pequeña, pero una gran ciudad al fin, digamos, como Buenos Aires, donde viví muchos años, y Resistencia, una ciudad pequeña, o sea, tiene la cosa litoraleña, digamos, que me encanta y me enamora, digamos, porque tiene que ver con mis orígenes, ¿no? Esa es la racionalización del asunto, digamos, pero la cuestión es que desde la primera vez que viajé a Rosario, yo sentí, yo en esta ciudad quisiera vivir, esta es una ciudad donde a mí me gustaría vivir, y sigo con la idea y no es es un mero deseo, ¿no? Yo sé que alguna vez me voy a mudar a Rosario, ¿no? Esto es como, eh, bueno, de hecho era un plan, ¿no? Que la pandemia desbarató por completo, ¿no? Porque no era buen momento precisamente para mudarse, ¿no? Y que ahora está como en stand-by, pero hay amores que me parece que no tienen mucha explicación lógica, ¿no? Seguramente hay algo de esto que te digo, ¿no? Pero hay algo que yo sentí en el cuerpo, ¿no? O sea, y cada vez que paso por Rosario, hace muchísimo que no voy, pero hace poco tuve que pasar camino a Casilda, ¿no? Para una feria del libro que se hacía en Casilda. Y la alegría que me daba saber que estaba
pisando Rosario, aunque fuera, estaba esperando el micro que me llevara a Casilda, aunque sea en la terminal, es increíble, ¿no? O sea, es como estoy en casa, ¿no? Y también un poco más adelante, lo que se fue produciendo es que empecé a generar, o se empezaron a generar vínculos muy entrañables con gente de allá, ¿no? Pero muy, muy entrañables. Pero esto fue secundario, digamos, a mi amor por la ciudad, por el lugar, ¿no? Esto abonó, digamos, al amor por Rosario, pero no fue por eso, digamos, ¿no? Fue algo que se produjo como un amor a primera vista, digamos, ¿no? Que es algo que está dentro del misterio, hay un misterio un poco inexplicable eso. Sí, absolutamente. Sí, si vos me preguntás qué lugar yo siento como mi lugar en el mundo, es Rosario. ¿Y por qué? ¿No? O sea, no tiene mucha explicación. Pero Clau, en estos últimos años, no sé si han proliferado, es una pregunta que te quiero hacer, ciertos discursos, digo, en términos de producción de escritura, acerca del cuerpo. De hecho, bueno, tu último libro se llama así. mm, eh, ¿Y por qué pensás que ha sido así? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Qué escribiste allí? Eh, Imagino también la pandemia tuvo su impacto. Es inevitable, pero te quiero escuchar. sí, en, en- en realidad yo creo que tiene mucho que ver con las cosas que veníamos hablando, ¿no? Cuando hablábamos de esto de que la poesía nos acerca a un territorio como desconocido, misterioso, y yo creo que si hay algo desconocido y misterioso para nosotros mismos es el cuerpo, ¿no? O sea, eh, este, la, y el cuerpo, cuando digo el cuerpo, también hablo de las emociones, ¿no? Que tienen manifestaciones corporales, ¿no? O sea, volviendo al tema del atentado, el día que yo vi por primera vez la imagen, hace poquito, sentí inmediatamente un dolor en la boca del estómago, fue como un golpe en la boca del estómago, ¿no? Que no se me pasó por varios días, digamos, ¿no? Eh, Me parece que el cuerpo es el primero en recibir cualquier tipo de impacto, ¿no? O sea, más allá de la mente racional, ¿no? La mente racional llega mucho después, ¿no? O sea, sí quizás la mente que tiene que ver, como hablaba Juan L., que hablaba del pensamiento sensible, ¿no? O sea, es una mente que no está disociada del cuerpo, ¿no? Que es la mente inconsciente, esa mente sí, seguro que reacciona, pero esa mente es indisociable del cuerpo, ¿no? O sea, eh, yo creo que los primeros impactos siempre son en el cuerpo, ¿no? Por lo menos en mi experiencia es así, ¿no? Eh, y por otro lado, o sea, para mí la escritura pasa muchísimo por el cuerpo, ¿no? O sea, las sensaciones que me llevan a escribir son más corporales que de otra índole, ¿no? O sea, quizás aparece como una especie de ansiedad sin objeto, ¿no? Como una alerta que me impulsa a hacer algo y no sé muy bien qué es ese algo y que se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Como una incomodidad corporal y que en el momento de escribir esa incomodidad cede, ¿no? O sea que surge para mí del cuerpo, ¿no? Eh, la escritura. Esto tiene que ver, no sé, te lo pregunto, pero me haces pensar en el cuerpo en la infancia, ¿no? En el juego, en los descubrimientos en la infancia del propio cuerpo y de uno con un cuerpo, Mm. de la exploración, que me parece que es un tema también para vos, que me encanta esa palabra aparte, y aparte hay una cita que en un libro tuyo de T.S. Eliot, ¿no? No cesaremos la exploración. Sí, una Eh, exploración, sí. pero tiene, digo, tiene que ver con esto un poco atávico. Sí, sí, totalmente, ¿no? Eh, pensemos que, bueno, hay un momento en que no hay palabra, ¿no? O sea, nos parece como increíble.
pensarlo desde la adultez, digamos, que haya un momento en el que no hay posibilidad de comunicación o de interacción con el mundo que no sea a través del cuerpo, ¿no? Eh, o de la voz, bueno, es corporal, ¿no? Eh, Me parece que la poesía tiene un hilo invisible hacia ese momento, ¿no? O sea, hacia ese momento donde no había palabras, ¿no? Porque además también la poesía se enfrenta todo el tiempo a la lucha por decir aquello para lo cual no hay palabras, ¿no? Entonces, ese para mí esa es la gran cuestión de la poesía, ¿no? Lograr a través del lenguaje llegar más allá del lenguaje, ¿no? Eh, pero bueno, ya con la herramienta del lenguaje, con la materia del lenguaje, ¿no? O sea, pero yo creo que hay como un hilo hacia ese momento donde todavía no había lenguaje, ¿no? Y tratar de decir algo sobre ese tiempo, sobre ese estado, ¿no? O donde había lenguaje de una manera muy incipiente, muy precaria, ¿no? Y sin embargo también muy poderosa, ¿no? Y que em, el plasmar en la escritura, ¿no? Esto de la producción poética, de intentar decir algo de eso, no tiene nada que ver con un saber, ni con una certeza, ni mucho menos con una dimensión intelectual. Totalmente. Bueno, esa es otra de mis grandes cuestiones, ¿no? Siempre cuando abro un taller lo abro diciendo, bueno, la poesía es un arte, la escritura poética es un arte, el poeta no es un intelectual, puede serlo además, digamos, pero no es para nada una condición, digamos, al contrario, es un obstáculo, ¿no? Precisamente, ¿no? Esa mente racional, esa mente pensante y que no para, y que no para, y que no para, no es la que se pone a trabajar en la poesía, ¿no? En el momento de escribir. Eh, y a veces me parece que se pierde esa dimensión artística de la escritura poética, ¿no? De la escritura en general, ¿no? Como que se piensa la escritura como un acto intelectual, ¿no? Eh, Porque la herramienta son las palabras y aparecen ideas, ¿no? Pero el modo en que aparecen las ideas en la escritura poética es totalmente diferente, digamos, ¿no? Eh, o sea, cómo aparecerían en un escrito académico, ¿no? En una crítica literaria, no hay nada más alejado de la poesía en general que la crítica literaria, ¿no? Que digo en general porque hay honrosas excepciones, pero muchas veces las críticas son, ¿no? El uso del lenguaje en la crítica literaria parece no tener nada que ver con su objeto, ¿no? O sea, eh, no sé, una reseña o una crítica de un libro de poemas que es cualquier cosa menos poética, digamos, ¿no? A mí me parece eso como muy sorprendente, ¿no? Eh, Vos sabés que em, me gusta pensar que la conversación también es un arte, que es un arte que a mí me gusta practicar eh, y me gusta sondear con quién puedo practicarlo, ¿no? Porque exige demorarse, callarse, escuchar y pelotear en un juego del cual no se conocen las leyes, digamos, no se sabe qué va a pasar. Hay un libro muy hermoso de David Le Breton y Philippe Breton, que es una transcripción de una conversación entre ellos, que se llama El silencio y la palabra contra los excesos de la comunicación. ajá, Que es un libro increíble porque encima habla sobre la conversación, ¿no? Porque además sí. me parece que también tiene que ver con esto de que no se sabe cuándo y cómo empieza y cuándo y cómo termina, ¿no? Sí, eso me hiciste pensar también, hay un libro también muy hermoso que es una entrevista a Marguerite Duras que se llama Las Conversadoras, ¿no? Y que, bueno, quien la entrevista se mudó con Marguerite Duras durante un cierto periodo de tiempo y el libro son las transcripciones de las conversaciones que fueron teniendo, es una maravilla, ¿no?
Eh, sí, creo que hay como poco espacio, ¿no? Para las verdaderas conversaciones en el mundo de hoy, ¿no? O sea, las comunicaciones son como tan utilitarias, ¿no? O sea, vía mensaje de texto, vía que yo misma estoy implicada en eso, digamos, no me estoy corriendo de eso, ¿no? Este, mensaje de voz, digamos, o sea, es una rareza absoluta llamar por teléfono a alguien, digamos. Yo sigo teniendo, pero con dos o tres amigas muy cercanas, bueno, largas conversaciones telefónicas, porque aparte viven lejos, entonces es la única manera, ¿no? Eh, pero con la gente que está cerca eh, digamos, salvo momentitos en los que se produce, bueno, sí, sí, es como un arte en extinción, digamos, ¿no? Si te pido que me leas algo, ¿qué, eh, qué Ah, elegirías? podría ser. Em, Mira, me gustaría leer algo bueno, ya que lo cité, lo leo completo, tengo que encontrarlo, un segundito. Eh, bueno, este poema en el que hablo de lo serio y lo sagrado, ¿no? Ay, Que por es un favor. poema que le dedico a Diana Velesi. Eh, lo estoy buscando porque todavía no está editado el libro, está en imprenta, o sea, hacia fines de este mes tendría que estar saliendo. Lamentablemente no llego a tenerlo para la Feria del Libro de Rosario, pero bueno, ahí está entre los últimos aparentemente. Acá. No, no está acá. ¿Qué va a Pero pasar bueno, mientras, contame, Clau, en la feria acá? en la feria, bueno, voy a estar leyendo en una mesa el jueves, no lo tengo acá a mano, qué día cae el jueves de la semana que viene, bueno, el jueves de la semana próxima, eh, a las 20 si no me equivoco, no, es a las 20 voy a estar en una mesa de lectura y después voy a estar dando un taller sobre poesía narrativa, ¿no? O sea, eh, eh, va a haber dos grupos, digamos, uno el viernes, otro el sábado. Bueno, vamos a trabajar sobre esta idea, ¿no? Sobre la poesía, o sea, y su modo particular de contar historias, ¿no? Eh, que, bueno, creo que no estoy destinada hoy a leer ese poema porque No, 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 buscalo tranquila. no lo puedo contar. Es el jueves 15. Es el jueves 15. El jueves 15 a las 20 horas, el lugar no lo tengo a mano, Es en el Fontana Rosa, ¿no? pero Es donde, perfecto, sí, sí, donde se sí. está desarrollando esta nueva edición de la Feria del Libro. Em, Bueno, voy a leer un poema que es el que da título al libro, que es un título bastante atípico para lo que son en general mis títulos, pues se llama La Mujer Maravilla y yo, el libro, y este poema es el que abre el libro y se llama La Mujer Maravilla y yo. Así que, bueno, ahí voy con este poema. ¿Cómo se hace para que no estalle el mundo todo el tiempo entre dos que se quieren y están dañadas? Vos me dirás quién no lo está. Yo te diría que hay distintas maneras de la falla. Puede ser una grieta imperceptible, un raspón, una rajadura, un agujero, un precipicio. A nosotras no nos tocó ni el raspón, ni la rajadura, ni la grieta. Por eso el miedo a la locura nos roza la frente a veces, como un padre a la noche, a ver si levantamos temperatura, a ver si sube la fiebre. Pero hay un problema. Ese padre quiere que suceda, no quiere paños fríos. Cuanto más calor, más miedo, más cómodo se siente. Nos visita a veces como un médico, pero suele quedarse mucho tiempo. No tiene apuro, no tiene nada que hacer más que eso. Los padres muertos no están ocupados en sus cosas, son las nuestras las que los apasionan. Si avanza o retrocede el crecimiento de la semilla que dejaron dentro nuestro. Hay días en que sabemos que va a venir a su visita de rutina y tapiamos la puerta. Me decís, léeme.
un poema o un cuento. Y es raro lo que pasa cuando decís eso. Se desvanece como la nieve, el padre se deshace en partículas que no podríamos ver de tan pequeñas. Las dos sabemos que nos hemos salvado por un pelo, que quizá la próxima vez logre entrar, termómetro, oxímetro en mano, a medir cuánto queda de su respiración en la nuestra. Cada día que logramos dejarlo plantado en la puerta de la casa es un día de fiesta. Ninguna de las dos lo dice, pero las dos sabemos. Estamos esperando que se canse. Puede ser larga la espera. Mientras tanto, tenemos los poemas, los cuentos, son como una transfusión, vienen de otros, de la sangre de otros que también llevan su fardo a cuestas. Siempre funciona. Las historias que los demás cuentan te hacen tener una segunda vida, y en esa segunda vida lo dañado es una joya, no un defecto. El collar de ajos que mantiene al vampiro lejos. En el hallazgo, en lo fallado hay un libro, escribió Durá, y yo le creo. Y por esos libros es que nos damos cuenta. Lo fallado en cada una no es lo que hicieron con nosotras. Lo fallado es el hallazgo, la potencia vital que nos hizo conocernos, lo que nos vuelve fuertes. No dejes de recordarme eso. Las que estamos dañadas tenemos la capacidad de repetir el daño o revertirlo. Ese es nuestro superpoder. Si bien no somos precisamente heroínas, algo sabemos de cómo combatir a un enemigo mucho más experimentado y vencerlo. Es más fácil de lo que parece. En lugar de tratar de reparar lo que está roto en vos, en mí, construyamos una casa sobre eso. Es claro que no será una casa firme ni permanente, pero si podemos amar lo que está enfermo, eso, que no es querible, que es tan monstruoso a veces que aterra, eso irá calmándose de a poco, como un animal salvaje al que le sacás el cepo de las patas y te va perdiendo el miedo y le vas perdiendo el miedo. El amor a lo dañado es el reverso del daño, el lazo de la verdad que lo retiene. No dejes de recordarme eso, mujer maravilla, cuando vuelva la fiebre. Mm. Bueno, así empieza. Con esto te abrazo, te agradezco y te quiero mucho. Bueno, yo también te quiero muchísimo y bueno, muchas gracias por esta conversación. Estamos cerca.